Definitivamente las personas que pertenecen en su mayoría al Partido del Centro Democrático solamente sirven para estigmatizar, pero adicionalmente para poner en grave riesgo la vida de personas que no piensan igual que ellos. Este es principalmente el caso del señor Sebastián López, concejal de Medellín por el Partido del Centro Democrático. Hay varias cosas preocupantes respecto a Sebastián López. Primero, pues que pertenece al Partido del Centro Democrático, ¿no? Adicionalmente, el señor paradójicamente es el presidente del Consejo de Medellín, quien se supone que debe darle todas las garantías a la oposición, que en este caso pues es el Partido del Pacto Histórico, y por supuesto a las personas que pertenecen a ese partido. Sin embargo, pues Sebastián López no lo hace y contrario a todo eso está utilizando sus redes sociales para estigmatizar, pero para poner en grave riesgo la vida de concejales del Partido del Pacto Histórico, como lo es específicamente la vida de José Luis Marín, concejal de Medellín del Partido del Pacto Histórico, más conocido como Aquí Noticias. Pero adicionalmente resulta también bastante preocupante los familiares que están detrás del señor Sebastián López, como Guillermo Valencia Cosio, de esos Valencia Cosio que han estado incluso vinculados con paramilitares. Ya les voy a contar a ustedes eso antes de irnos para allá. Como siempre, la invitación es a que ustedes se suscriban aquí abajito a nuestro canal de YouTube. Ahí ustedes encuentran el botón para que se suscriban, además para que nos ayuden, por supuesto, a que esta información le llegue a muchas personas. También diría yo que paradójicamente ningún medio tradicional de comunicación ha hablado de esto, ningún medio se ha referido a que el señor Sebastián López del Partido del Centro Democrático está poniendo en grave riesgo a las personas del Partido del Pacto Histórico allí mismo en Medellín, tanto que incluso ya han llegado bastantes amenazas e incluso en la calle, por supuesto, también José Luis Marín teme por su vida y ya les voy a contar qué fue lo que hizo Sebastián López. Quiero que empecemos con este trino que publicó el usuario Miguel a través de su cuenta de X, en donde él escribió: mírenlo muy bien, se llama Sebastián López, concejal de Medellín que viene de una familia de buenos muchachos apoyados por Álvaro Uribe, los Valencia Cosio, delincuentes y corruptos que se aliaron y apoyaron a grupos paramilitares, además de ayudar a robar Hidroituango y a EPM. Y ustedes dirán, ¿quién es ese señor del que se habla? Guillermo Valencia Cosio. Observen ustedes esta nota que publicó La Silla Vacía el pasado 2 de febrero del año 2011. Guillermo Valencia Cosio es el tío de Sebastián López, del concejal de Medellín del Partido del Centro Democrático, un hombre que ha estado vinculado con el paramilitarismo en nuestro país, específicamente en Antioquia, pero que adicionalmente fue condenado por ese delito. Vean esto, estos son algunos indicios de cómo Guillermo Valencia Cosio favoreció al paramilitarismo en Antioquia. Ven ustedes por qué es preocupante el hecho de que una persona como Sebastián López, que tiene familiares incluso que estuvieron vinculados con el paramilitarismo, esté amenazando prácticamente a través de sus redes sociales a personas del Partido del Pacto Histórico, como el concejal José Luis Marín. Completamente lamentable, pero sobre todo preocupante. Vamos a leer solamente una parte de esta nota para que ustedes entiendan de dónde viene y qué hacía el señor Guillermo Valencia Cosio. El juicio contra el exdirector de la Fiscalía de Medellín, Guillermo León Valencia Cosio, entró esta semana en su etapa definitiva, tras el inicio de los alegatos de conclusión de la Procuraduría, la Fiscalía y la Defensa ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Hay que recordar que esto fue en el año 2011. Valencia Cosio viene siendo procesado desde septiembre de 2008 por haber supuestamente favorecido a miembros de la banda criminal conocida por Don Mario. La Corte Suprema de Justicia lo juzga por los delitos de concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito, violación de asuntos sometidos a reserva, destrucción de documento público y utilización de información privilegiada al tratar de favorecer a John Freddy Manco Torres, alias El Indio, excluyéndolo de manera intencional del organigrama de las autodefensas gaitanistas para evitar su identificación y posterior judicialización. Sin embargo, este acto sería solo la punta de lanza de toda una estrategia aplicada por Valencia Cosio para favorecer desde su cargo al proyecto paramilitar y garantizar la impunidad de sus crímenes en Antioquia.
A esta conclusión llegó la investigación Memoria de la Impunidad en Antioquia, lo que la justicia no quiso ver frente al paramilitarismo, adelantada durante un año por un equipo de trabajo del Instituto Popular de Capacitación y la Corporación Jurídica Libertad a través de la revisión de expedientes, entrevistas y revisiones de prensa. Es decir, que el tío de Sebastián López, concejal de Medellín, que está en este momento utilizando sus redes sociales para estigmatizar y sobre todo para poner en grave peligro la vida de concejales del partido del Pacto Histórico en Medellín, pues el señor, en este caso Guillermo Valencia Cosio, tenía vínculos con paramilitares, los favorecía, como lo leímos ahí en esa nota de La Silla Vacía. Dicho esto, teniendo ustedes el contexto de lo que sucede con Sebastián López, concejal de Medellín, el mismo que además pues publica este tipo de fotografías completamente falsas. Esta es una pared del centro de Bogotá, pero que adicionalmente pues eso no es lo que está pintado, utiliza la inteligencia artificial para poder mentir. Es lo que hace Sebastián López, aparte de publicar información falsa, pues también publica videos bastante intimidatorios. Vean esto, este video lo publicó Sebastián López en medio de los murales que estaban siendo pintados en todas partes en Colombia, pero específicamente en Medellín, en donde se pintaban esos murales de que las cuchas tenían razón, en conmemoración, por supuesto, a las luchas y a la memoria de las madres buscadoras que han pasado décadas buscando a sus hijos desaparecidos, a esos hijos que fueron desaparecidos forzadamente durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, el mismo que él defiende, ¿no? El mismo con el que él aparece en fotografías como esta que ustedes están viendo ahí en pantalla. Pero quiero que observen ustedes, por favor, el video y lo que él escribió. Pilas con las milicias de Gustavo Petro, ¿no? Empezando, este calificativo ya es bastante peligroso. Él está insinuando que las personas que vamos a ver a continuación pertenecen a grupos guerrilleros y que esos grupos guerrilleros pertenecen al presidente Gustavo Petro. Tres personajes nefastos que buscan afectar la estabilidad de Medellín porque saben que es desde acá que se está haciendo frente a la crisis nacional, ¿no? Es decir, según él, cree que en Medellín todos están en contra del presidente Gustavo Petro y que adicionalmente todos supuestamente están haciendo frente a una crisis nacional. Vean esto, por favor. Medellín, pilas con las milicias de Petro. Están en una tarea de desconcentrar la ciudad de Medellín, porque desde Medellín logramos defender a Colombia, articular toda la estrategia política para expulsar a Petro y también para elevar a Colombia de la realidad del desastre de gobierno de Gustavo Petro. Aquí en Medellín tiene tres personas liderando esa circunstancia. Daniel Quintero, este concejal que se llama José Luis Marín, conocido como Aquí Noticias, y un activista que se llama Hernán Muriel. Ellos tres actúan como milicias, piensan como milicianos, se articulan como milicianos, destruyen como milicianos y están actuando como las milicias que hay en Venezuela. Están tratando de desconcentrarnos, están tratando de destruirnos y tienen la tarea de que Medellín no sea la que recupere a Colombia. Medellín. Escuchar a estas personas de verdad es un trabajo enorme. Además de, me perdonan como lo voy a decir, de todas las estupideces que dicen a través de las redes sociales, les parece muy chévere, muy gracioso para conseguir likes y visualizaciones, que estén amenazando y además que estén difundiendo videos como este que publica Sebastián López, concejal de Medellín, pero además preocupante que sea el mismo presidente del Consejo de Medellín, que no le está dando garantías a la oposición. Y no solamente contento con eso, pues él mismo se publica una fotografía de él en donde sigue acusando a estas tres personas, a Daniel Quintero, a Hernán Muriel, que además pues pertenece también al medio alternativo de Cofradía para el Cambio, y a José Luis Marín. Aquí Noticias los sigue tratando de milicianos, pero adicionalmente indica que supuestamente son las milicias del presidente Gustavo Petro. Vean ustedes lo que él dice: los lacayos de Petro que quieren acabar la estabilidad en Medellín, es lo que él escribe.
escribió: el presidente Gustavo Petro en su momento se pronunció haciendo un llamado a la fiscalía. Escribió: señores fiscalía, les solicito iniciar investigación sobre la actitud discriminatoria y violenta del concejal Sebastián López. Yo soy el comandante de las fuerzas militares de Colombia por virtud del voto popular. No dirijo milicianos. El concejal me calumnia. Hasta el momento pues no se ha sabido si en efecto la fiscalía inició con la investigación, pero el presidente Gustavo Petro por supuesto se pronunció. También frente a eso se pronunció José Luis Marín, pues el concejal que en este momento está siendo amenazado, que su vida está corriendo peligro después de ese video y de esas palabras del concejal de Medellín y además presidente del consejo. Y él escribió: en un país con presencia de paramilitares, el presidente del Consejo de Medellín, encargado de darle garantías a la oposición, me llama miliciano. Si algo me llega a pasar, responsabilizo a Sebastián López por mi vida. Y allí él etiqueta a la Personería de Medellín, a la Fiscalía, al presidente Gustavo Petro y al alcalde Federico Gutiérrez, que tampoco ha aparecido por ningún lado, ¿no? Además, esta imagen que ustedes están viendo ahí en pantalla, pues evidencia claramente también las amenazas de las que ha sido víctima a través de las redes sociales el concejal José Luis Marín del Partido del Pacto Histórico. Vean ustedes lo que él mencionó. El presidente del Consejo de Medellín, quien se supone que debe darle garantías a la oposición, hace acusaciones falsas que ponen en riesgo mi vida. Sí, tengo una visita a Jardines de la Fe, es decir, en este caso a un cementerio. Me meten en un congelador o me dan plomo y más plomo. Le preguntan a Sebastián qué pasó. Es lo que menciona aquí el concejal José Luis Marín. Bastante preocupante porque hay que tomarse estas amenazas con todo el rigor posible. Hay que tomarse estas amenazas con toda la seriedad del caso y más también viniendo de una persona como Sebastián López, que recordemos, ¿no? Sus familiares tuvieron vínculos con paramilitares y por supuesto no estoy ligando ni estoy diciendo en lo absoluto que Sebastián López tenga algo que ver con los paramilitares que encubrió su tío, pero pues hay que tener bastante cuidado con estas personas. Vean ustedes lo que menciona aquí José Luis Marín: pasar por encima de la oposición, mentir y poner en riesgo la vida de quienes piensan distinto, eso es el ficouribismo en Medellín. El presidente del consejo hace daño con sus falsas acusaciones, le exijo que se retracte. Y aquí en este video él anuncia, José Luis Marín, que va a denunciar al concejal de Medellín por injuria y calumnia y que en efecto pues exige esa retractación porque además está siendo víctima de amenazas, está siendo víctima también de persecución a través de las redes sociales y en las calles también. Eso es bastante peligroso. Los uribistas parece que no miden sus palabras, parece que no conectan sus neuronas cuando hablan. O sea, de verdad es bastante peligroso lo que hacen personas como Sebastián López a través de sus redes sociales. Escuchemos al concejal José Luis Marín. Mi vida está en riesgo. Ay, qué man tan exagerado, ¿cómo se inventa vainas? Pues no, venga les cuento. El presidente del consejo de la familia Valencia Cosio, Sebastián López, encargado de darle garantías a la oposición, o sea, este pechito, sacó un video diciendo que yo era miliciano. Las milicias de Gustavo Petro en Medellín. Miliciano, o sea, miembro de una organización armada, según la RAE, y en Medellín, miembro de organizaciones guerrilleras urbanas. Después de esto, han sabido llegar unas cuantas amenazas de muerte en contra mía, de las cuales evidentemente responsabilizo como su instigador al señor Sebastián López, y ha seguido sacando videos, trinos diciendo las milicias terroristas y no sé qué más vainas, sin aportar una sola prueba. Pues estamos aquí ante la Fiscalía General de la Nación y acabamos de interponer denuncia por injuria en contra del señor Sebastián López, presidente del Consejo de Medellín, miembro del Partido Centro Democrático y que anhela profundamente dar escándalos para salir en redes sociales. No lo vas a hacer, señor Sebastián, a costa de mi vida, ni de la integridad ni la salud mental de mi familia. Nos vemos en la Fiscalía, Sebastián. Ojalá prospere prontamente esa denuncia en contra de este hombre que no hace más sino utilizar sus redes sociales para estigmatizar, para poner en grave riesgo la vida de personas como José Luis Marín, y él mismo lo dice. Esto no solamente es en su contra, aquí también cala básicamente hasta su círculo.
ahí también su círculo familiar tiene muchísimo que ver. Pero saben ustedes también que es lo realmente indignante, que el Partido del Centro Democrático se pronunció, pero no rechazando en este caso lo que mencionó Sebastián López a través de su cuenta de X, sino rechazando lo que menciona el presidente Gustavo Petro y argumentan que es persecución. Vamos a leer solamente una parte de este trino, no lo vamos a leer todo. Vean lo que dice el Partido del Centro Democrático. Rechazamos de manera categórica la ola de amenazas y persecución desatada por el presidente Gustavo Petro y sus seguidores contra los miembros del partido, contra los miembros de nuestro Partido Centro Democrático. Empezando, es decir, que aquí las víctimas son ellos, ¿no? No las víctimas son las personas que Sebastián López a través de sus redes sociales ha estigmatizado, sino que ahora resulta que la víctima es Sebastián López y los del Partido del Centro Democrático. Hoy expresamos nuestra solidaridad y total respaldo al concejal de Medellín, Sebastián López, quien enfrenta amenazas y señalamientos injustificados tras la solicitud del presidente Petro a la Fiscalía para abrir una investigación en su contra. Imagínense ustedes esto, un hombre que está poniendo en grave riesgo la vida de otras personas que no piensan igual que él, pero adicionalmente en un país en donde a través de las redes sociales, de verdad, esto puede desencadenar algo realmente lamentable. El señor está tratando de milicianos, está queriendo decir que ellos son prácticamente guerrillas que de hecho están siendo instadas por el presidente Gustavo Petro y ellos están mostrándole su respaldo y solidaridad a una persona como Sebastián López que pone en grave riesgo la vida de otros, completamente lamentable. Vean ustedes lo que escribe aquí Heidi Sánchez pues en respuesta de ese trino del Centro Democrático. Es el colmo. Ustedes justifican que su concejal difame a otras personas tildándolas de milicianos, poniendo en riesgo su vida e integridad. Hernán Muriel y Aquí Noticias podrían dejarles una larga lista de las amenazas y hostigamientos que han recibido después de la falsa acusación del presidente del Consejo. Es lo que menciona aquí Heidi Sánchez. Varias personas, por supuesto, pues en este caso se mostraron indignadas. Vean aquí lo que escribe también Ani Ruiz. Qué desfachatez, si algo tiene que hacer un concejal es garantizar la seguridad de toda la ciudadanía. Viene un insolente de estos a señalar personas de milicianos sin pruebas. Lo mínimo que debe hacer es ir ante las autoridades a demostrar la veracidad de sus afirmaciones. Sin vergüenzas, es lo que escribió allí Ani Ruiz. Quiero que escuchemos por favor rápidamente este pequeño informe que realizó RTBC Noticias, pues frente a lo que está viviendo en este momento Aquí Noticias. Ellos escribieron: Sebastián López, presidente del Consejo de Medellín del Partido Centro Democrático, trató como miliciano de Gustavo Petro al concejal José Luis Marín. Ante este comentario ha recibido intimidaciones en las calles y las redes. Vean esto. López, presidente del Consejo de Medellín perteneciente al Centro Democrático, trató como miliciano de Gustavo Petro al concejal José Luis Marín del Pacto Histórico. Ante este comentario ha recibido intimidaciones en redes sociales y en la calle, por lo cual tomó medidas legales. Juliana Buitrago, ¿cuáles son esas medidas que ha tomado el concejal del Pacto Histórico? Adelante. Muy buenas tardes, en estudio y televidentes los saludamos desde el Consejo de Medellín, y es que debido a las declaraciones realizadas por Sebastián López, perteneciente al Centro Democrático, hacia José Luis Marín del Pacto Histórico, se instauró una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación buscando que se retracte sobre lo dicho. Mi vida está en riesgo. El concejal José Luis Marín Mora del Pacto Histórico denunció ante la Fiscalía una campaña de hostigamiento y persecución en su contra tras un video publicado por Sebastián López, concejal del Partido Centro Democrático y actual presidente del Consejo. Aquí en Medellín tiene 3 personas liderando esa circunstancia. Daniel Quintero, este concejal que se llama José Luis Marín, conocido como Aquí Noticias, y un activista que se llama Hernán Muriel. Ellos 3 actúan como milicias, piensan como milicianos, se articulan como milicianos, destruyen como milicianos y están actuando como las milicias que hay en Venezuela. El concejal ha interpuesto una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación por el delito de injuria, esperando que Sebastián López responda por sus declaraciones. Palabras más, palabras menos, el señor Sebastián López me está denominando guerrillero urbano. A partir de ese video que él saca, me han llegado amenazas a redes sociales, físicamente he tenido intimidaciones en las calles de Medellín, a mi familia la han hostigado por redes sociales, a mi mamá le han llegado mensajes diciendo que ya la orden para asesinarme está lista, han llegado una cantidad de amenazas y yo no estoy dispuesto a soportar eso. Sebastián López, el presidente del Consejo, el encargado de darle garantías a la oposición, no puede, como no puede ningún otro ciudadano, sin ninguna prueba, ir llamando miliciano o ir llamando delincuente a otras personas o a otros concejales. Hasta el momento, Sebastián López no se ha pronunciado públicamente sobre la denuncia, mientras el caso sigue su curso en la Fiscalía.
Y por supuesto que no se va a pronunciar, conociendo como conocemos a las personas del Partido del Centro Democrático, va a callar impunemente y va a seguir poniendo en grave riesgo la vida de personas del partido del Pacto Histórico y de personas que no piensan igual que él. Los leo en los comentarios. ¿Qué piensan ustedes de este lamentable hecho de este concejal del Partido del Centro Democrático y de la denuncia interpuesta en su contra? A todos, como siempre, muchas gracias por llegar hasta esta parte del video. No olviden seguirnos, darle like a este video, suscribirse, no olviden comentar y por supuesto pues seguirnos también a través de todas nuestras redes sociales. Nos vemos y por supuesto nos escuchamos en otro video aquí en Al Punto. Chao a todos.